Se calcula que hace 180 millones de años, cuando aún dominaban los reptiles el planeta, aparecieron los primeros mamíferos sobre la Tierra. De los distintos órdenes, los seres humanos, así como sus ancestros más lejanos, pertenecen al de los primates. Los primates. El punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la aparición de los primates, hace unos 65 millones de años. Los primeros de ellos eran unos pequeños seres que empezaron a vivir en los árboles en lugar de permanecer en el suelo, como la mayoría de los mamíferos. Entre las especies que pertenecen a los primates están, además del ser humano, los simios, monos y musarañas. Por pertenecer a la misma familia, las diferentes especies de primates, en especial monos y simios, guardan similitud con el ser humano. Según algunos estudiosos, el último ancestro común entre el ser humano y el chimpancé, nuestro primo más cercano, existió hace 6 o 7 millones de años. El llamado Australopithecus, que posteriormente dio lugar al Homo habilis, el primer espécimen del género Homo, al que pertenecemos los seres humanos modernos. Homínidos. Durante mucho tiempo debieron coexistir diferentes tipos, y el final de una especie se entremezcló con las generaciones de otra en el transcurso de miles de años. Los científicos distinguen entre varias especies de homínidos. Todos ellos comparten algunas características básicas. Pueden mantenerse erguidos y caminar en 2 pies. Tienen un cerebro relativamente grande en relación con el de los monos humanos. Tiene un dedo pulgar desarrollado que les permite manipular objetos. Australopithecus. El Australopithecus es el homínido más antiguo que se conoce. Australopithecus quiere decir simio sudafricano y se estima su antigüedad hasta en 4 millones de años. En 1925, el paleontólogo Raymond Barr descubrió el cráneo de un Australopithecus en Taung, al sur de África. El descubrimiento de este fósil, ancestro del ser humano e íntimamente relacionado con el mono, provocó polémica porque se encontró en África y hasta entonces se había fundado el origen del ser humano en Europa. En lugares cercanos a este descubrimiento se encontraron otras especies de Australopithecus, que confirmaron el origen del hombre en África. Quizá la especie más famosa de Australopithecus es la Australopithecus afarensis, gracias al descubrimiento, en 1974 en Adar, Etiopía, de los restos de una joven mujer de la que se encontraron 52 huesos de un esqueleto semicompleto, con una edad aproximada de 2 millones de años. Esta especie trepaba a árboles pero también podía caminar en 2 pies. Durante mucho tiempo se pensó en Lucky como la abuela de la humanidad. Sin embargo, esta especie pudo haberse extinguido sin que a partir de ella se continuaran las ramas de la evolución humana. El género Homo. La mayoría de los científicos aceptan que hay 2 grandes grupos, o géneros, de homínidos en los últimos 4 millones de años. Uno de ellos es el género Homo, que apareció hace 5 millones de años y que incluye por lo menos 3 especies. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Uno de los grandes misterios de los estudiosos de la prehistoria es cuándo, cómo y dónde el género Homo reemplazó a los Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus. En zonas del este de África se encontraron restos de otros homínidos que existieron al mismo tiempo que los Australopithecus, lo que viene a demostrar que esta especie de homínidos no era la única sobre la Tierra hace 2 o 3 millones de años. Como los homínidos que se encontraron parecen mucho más hombres, se les ha puesto el nombre de Homo. La primera especie del género Homo apareció hace 5 millones de años y se dispersó gradualmente por África, Europa y Asia. La especie que se desarrolló posteriormente a esta se denomina Homo erectus, hace 5 millones de años. La diferencia fundamental del Homo erectus y los homínidos que lo antecedieron radica en el tamaño, sobre todo del cerebro. Fabricó herramientas, como el hacha de mano de piedra, y aprendió a conservar el fuego, aunque no podía generarlo. Homo sapiens neanderthalis. Una o más subespecies del Homo erectus evolucionaron hasta llegar al Homo sapiens, un nuevo tipo físico. Los restos más antiguos del Homo sapiens tienen una edad entre 250.000 y 50.000 años. El hombre de Neandertal desapareció bruscamente, su lugar fue ocupado por los hombres modernos, hace unos 35.000 años. Homo sapiens sapiens.
Después del Neandertal vino el Homo sapiens sapiens, que es la especie a la cual pertenecemos los seres humanos modernos. Se han encontrado restos de los primeros miembros de esta rama en el cercano Oriente y los Balcanes, fechados entre el 50.000 y el 40.000 antes de nuestra era. Quizá avanzaron hacia el norte y occidente a medida que retrocedía el hielo. Estos seres humanos también cruzaron el estrecho de Bering, penetrando así en el continente americano y llegaron a Australia hace unos 25.000 años. Para los biólogos, todos los seres humanos formamos parte de la misma especie, Homo sapiens sapiens, aunque hay distintas razas. Las líneas generales de distribución racial se iniciaron en la prehistoria. Desde el punto de vista físico, se pueden reconocer por lo menos 4 categorías raciales fundamentales: negroide, caucasoide, mongoloide, australoide. Lo que dio al hombre moderno su control sobre la Tierra no fue su físico, sino su capacidad de aprovechar y transmitir a sus descendientes la información cultural por medio de su inteligencia. Fin,